Bueno, vamos a comenzar con la clase de músculos del abdomen. Para el estudio de esta región la tenemos que dividir en una región anterolateral, una región superior o diafragmática, una región posterior y una región inferior perineal o perineo o diafragma pélvico. En esta clase lo que vamos a ver es la región anterolateral de los músculos del abdomen. Y estos músculos están divididos en músculos anchos y músculos largos. Los músculos anchos son el oblicuo mayor del abdomen, el oblicuo menor del abdomen y el transverso del abdomen. Mientras que los músculos largos son el recto anterior mayor del abdomen y el piramidal del abdomen. Bien, comencemos entonces con el oblicuo mayor o externo del abdomen, que es un músculo ancho, cuyas inserciones son hacia arriba en la cara externa de las últimas 8 costillas, interdigitándose con el músculo serrato mayor, comenzando desde la quinta costilla hacia abajo. Además, hacia arriba también se inserta en la apófisis o apéndice sifoides. Hacia abajo va a insertarse en los 2/3 anteriores del labio externo de la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y de allí salta hacia la espina del pubis formando lo que es el ligamento inguinal o arco crural o femoral o de falopio. Es decir, que las fibras musculares saltan desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis y ese salto deja como formación un ligamento que se llama ligamento inguinal, crural, femoral o de falopio. Este músculo hacia adelante va a insertarse con su aponeurosis de inserción para formar parte de la línea alba. Y veamos ahora cómo es esa inserción hacia adelante del músculo oblicuo mayor o externo del abdomen. Hacia adelante se continúa con la aponeurosis de inserción anterior que pasa por delante del músculo recto anterior del abdomen, se junta con la del lado opuesto y en la línea media van a formar parte de la línea alba. De la parte interna del arco crural o ligamento inguinal se refleja hacia la cresta pectínea para constituir el ligamento de Gimbernat, que presenta un vértice que se inserta en la espina del pubis y una base que es libre. Mira hacia arriba y hacia afuera la base de ese ligamento. Además, del arco crural se desprende la cintilla iliopectínea que se inserta en la eminencia iliopectínea del coxal y es esa cintilla que va a dividir a los vasos o al contenido del arco crural y no va a permitir la formación de un paquete vasculonervioso. Además, el oblicuo mayor o externo constituye los pilares externos o lateral, interno o medial y posterior o ligamento de Coles, que es del oblicuo mayor del lado opuesto, que estos 3 ligamentos o pilares van a delimitar el orificio inguinal superficial del conducto inguinal, por donde va a pasar el contenido del conducto inguinal, que es el cordón espermático. Además, entre los pilares externo e interno se encuentran unidas por unas fibras intercurrentes o arciformes de Nicaice. Vamos a ver en esta imagen cómo están representados estos pilares y tenemos el pilar externo o lateral, el pilar interno o medial, el pilar posterior o ligamento de Coles que delimitan al anillo inguinal superficial. Entre los pilares medial, interno y externo o lateral van a tener las fibras arciformes de Nicaices o intercurrentes. Este músculo
el oblicuo mayor o externo, se relaciona hacia atrás con el gran dorsal o dorsal ancho o latísimo del dorso, que junto con la cresta ilíaca hacia abajo delimitan un triángulo de debilidad que se denomina triángulo de Le Petit o triángulo lumbar inferior, donde se producen hernias lumbares, es decir, las hernias de Le Petit. En su fondo se va a observar el músculo oblicuo menor o interno, y este triángulo es de localización superficial. A nivel lumbar hay otro triángulo de debilidad, que es el triángulo lumbar superior de Greenfeld-Lesage o cuadrilátero lumbar superior, que es de localización más profunda y está formado medialmente por el músculo erector de la columna y el cuadrado lumbar. Lateralmente está delimitado por el músculo oblicuo interno del abdomen y superiormente por la 12 costilla y el borde inferior del músculo serrato póstero-inferior. El piso de este triángulo lumbar superior es la fascia transversalis y su techo es el músculo oblicuo externo u oblicuo mayor del abdomen. Y estos dos triángulos son zonas de hernias lumbares, como lo son el triángulo de Le Petit o triángulo lumbar inferior y el triángulo lumbar superior o cuadrilátero de Greenfeld-Lesage. Se denomina cuadrilátero por su forma que tiene, pero generalmente se lo llama triángulo lumbar superior. El oblicuo mayor o externo está irrigado por las últimas 4 intercostales, por las lumbares y por la circunfleja ilíaca, rama de la ilíaca externa, inervado por los últimos 4 nervios intercostales y el nervio abdominogenital mayor y menor, y el movimiento que produce es descender las costillas, es decir, que es expirador, flexiona el tórax y comprime las vísceras abdominales en la acción de micción y defecación. Sigamos con el oblicuo menor o interno, que también es un músculo ancho, cuyas inserciones son hacia arriba, en la cara externa de las últimas 3 costillas, comenzando desde la 10 hacia abajo. Hacia abajo termina insertándose en el intersticio de la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y en el cuarto externo del ligamento inguinal, y de allí salta hacia la inserción de la cresta pectínea, formando el tendón conjunto junto con el músculo transverso del abdomen. Hacia adelante, su aponeurosis forma parte de la línea alba. Desde el ligamento inguinal o arco crural, el músculo salta y se divide en 2 fascículos. Un fascículo externo que forma el crestmáster, que va a enrollar o a envolver a todo el cordón espermático, y un fascículo interno que va a formar parte del tendón conjunto cuando se une con el músculo transverso. Este forma la pared superior del conducto inguinal, es decir, el tendón conjunto, y refuerza la pared posterior del mismo, terminando en la cresta pectínea del hueso coxal. Hacia adelante se continúa la aponeurosis de inserción del oblicuo menor, que en los 3/4 superiores va a dividirse en una rama o una hoja anterior y otra posterior para envolver al recto anterior mayor del abdomen y en la línea media formar parte de la línea alba. Ahí vemos en los 3/4 superiores del abdomen que la aponeurosis de inserción anterior va a pasar por delante y por detrás del recto anterior mayor del abdomen, formando la línea media, la línea alba, parte de la línea alba. Mientras que en el cuarto inferior, la aponeurosis de inserción anterior va a pasar por delante del recto anterior mayor del abdomen y va a formar parte de la línea alba cuando se encuentre con la del lado opuesto en la línea media. Hacia atrás, el oblicuo menor se va a continuar con la aponeurosis de inserción posterior que se une a la hoja posterior de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen.
Este músculo está irrigado por la mamaria interna, por la arteria epigástrica, las dos últimas intercostales y la circunfleja ilíaca, rama de la ilíaca externa. Está inervado por los últimos 4 nervios intercostales y el nervio abdominogenital mayor y menor, y el movimiento que produce es descender las costillas, es decir, que es espirador, flexiona el tórax y comprime las vísceras abdominales en el acto de la micción y la defecación. El transverso del abdomen también es un músculo ancho de la región anterolateral del abdomen. Las inserciones son hacia arriba en la cara interna de las últimas 6 costillas, interdigitándose con el diafragma, en la apófisis o apéndices sifoides, hacia abajo en el labio interno de la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y en el cuarto externo del ligamento inguinal. Desde la inserción del ligamento inguinal, salta para unirse con el oblicuo menor o interno, formando parte del tendón conjunto que forma parte del techo del conducto inguinal. Es decir, que la unión del transverso del abdomen con el oblicuo menor del abdomen van a formar el tendón conjunto y ese tendón conjunto forma el techo del conducto inguinal y que refuerza a veces, cuando hay contracción de los mismos, a la pared posterior del conducto inguinal. Hacia adelante se continúa con la aponeurosis de inserción, que en los 3/4 superiores del abdomen, la aponeurosis anterior del transverso va a pasar por detrás de los músculos recto anterior del abdomen y cuando se unen en la línea media forman a la línea alba o forman parte de la línea alba. Mientras que en el cuarto inferior del abdomen, la aponeurosis de inserción del transverso va a pasar por delante de los músculos recto anterior del abdomen, se une con el lado opuesto y forma parte de la línea alba. ¿Esto qué produce? Que queda la cara posterior del recto anterior mayor del abdomen solo cubierta por la fascia transversalis. Esta es una imagen de una vista de la cara posterior de la pared abdominal, es decir, como si estuviésemos viendo dentro del abdomen y vemos la pared posterior o la cara posterior del músculo transverso del abdomen. Ya vamos a ver que a la altura de la unión de los 3/4 superiores con el cuarto inferior, lugar donde pasan las aponeurosis anterior, de atrás hacia adelante, queda un reborde fibroso cóncavo hacia abajo, formado por la hoja posterior del oblicuo menor y la aponeurosis anterior del músculo transverso, denominado arco de Douglas. Veamos, ahí tenemos el músculo transverso con la aponeurosis de inserción anterior y que cuando pasa de atrás hacia adelante queda ese reborde fibroso cóncavo hacia abajo que se denomina arco de Douglas. Y de allí hacia abajo, que sería el cuarto inferior del abdomen, el recto anterior del abdomen queda libre de cualquier aponeurosis y solo está cubierto por la fascia transversalis. De ese arco de Douglas, lateralmente se forman 2 ligamentos, uno que es el ligamento de Henle, que llega hasta la cresta pectínea, y otro lateralmente hacia afuera, que es el ligamento de Hesselbach, que llega hasta el arco crural o arco inguinal. Hacia atrás se continúa con la aponeurosis de inserción posterior que se divide en 3 hojas. ¿Y qué es? Una hoja anterior que va a la cara lateral del cuerpo vertebral y a veces a la cara anterior de la apófisis transversas, formando el compartimento de los músculos cuadrado lumbar. Una hoja media que se inserta en la punta de la apófisis transversa y una hoja posterior que se inserta en la apófisis espinosa formando el compartimento de los músculos espinales. Este músculo está irrigado por la mamaria interna, rama de la subclavia, y por la epigástrica, rama de la ilíaca externa y la circunfleja ilíaca. Está inervado por los últimos 4 nervios intercostales y el nervio abdominogenital mayor y menor,
y el movimiento que produce es descender las costillas, es decir, que es expirador, flexiona el tórax y comprime las vísceras abdominales en el acto de la micción y la defecación. Veamos el recto anterior mayor del abdomen, es un músculo largo y polidigástrico. Este músculo recto anterior mayor del abdomen se va a insertar hacia arriba en los cartílagos costales de la quinta, sexta y séptima costilla y en el apéndice sifoides. Hacia abajo termina insertándose en el borde superior del pubis. Se lo denomina un músculo polidigástrico porque tiene numerosos vientres. Este músculo está irrigado por la arteria mamaria interna, rama de la subclavia, y por la epigástrica, rama de ilíaca externa, que se une a la altura del ombligo por detrás del músculo recto anterior mayor del abdomen, entre la epigástrica y la mamaria interna. Está inervado por los últimos 7 nervios intercostales y el movimiento que produce es descender las costillas, es también un expirador, flexiona el tórax y comprime las vísceras abdominales en el acto de la micción y la defecación. Por último, el músculo piramidal del abdomen es un músculo muy rudimentario y pequeño en nuestro cuerpo que hacia adentro se va a insertar hacia arriba en la línea alba y hacia abajo se va a insertar en el pubis por delante de los rectos anterior mayor del abdomen. Irrigado por la arteria epigástrica, rama de ilíaca externa, está inervado por los nervios abdominogenitales y el movimiento que produce no tiene ninguna importancia. Veamos lo que es la fascia transversalis, que es una fina aponeurosis que reviste la cara interna del transverso del abdomen y lo separa del peritoneo y las vísceras abdominales. Es decir, que la cara posterior del músculo transverso está toda recubierta por la fascia transversal y obviamente también la de los rectos. Constituye la pared posterior del conducto inguinal y a nivel del orificio profundo se introduce y envuelve al cordón espermático que va dentro del conducto inguinal. Cruza la línea media para unirse con la fascia del lado opuesto. En la parte posterior se continúa con la fascia profunda y se inserta en la fascia toracolumbar. Hacia abajo continúa con la cavidad pelviana con la fascia pélvica parietal o fascia endopélvica. En los 2/3 superiores del abdomen, como vimos, cubre esa fascia transversalis, va por detrás del recto anterior del abdomen y el cual está cubierto por las aponeurosis de inserción anterior del transverso y la hoja posterior del oblicuo menor. Mientras que debajo de la arcada de Douglas, es decir, en el cuarto inferior del abdomen, la fascia transversalis es el único recubrimiento que tienen el músculo recto anterior del abdomen. Como vimos anteriormente, esta es una vista de la cara posterior de la pared abdominal, donde tenemos el arco de Douglas, el músculo recto anterior del abdomen, y por debajo de la arcada de Douglas, esa cara posterior de los rectos es lo que está cubierto por la fascia transversalis nada más. Es decir, que no hay ninguna aponeurosis que cubre a esa parte inferior de los músculos rectos, simplemente que está cubierta por la fascia transversalis. Que es el anillo crural o femoral. Es un orificio por donde pasan los vasos femorales y el ramo crural del nervio genitocrural. Los límites tenemos, hacia adelante está limitado por el arco crural o ligamento inguinal, hacia atrás por el ligamento de Cooper, insertado en la cresta pectínea desde la espina del pubis hasta la eminencia ilopectínea, hacia adentro por el ligamento de Gimbernat y hacia afuera por la cintilla iliopectínea, que son dependencias de la fascia ilíaca. Veamos un esquema. Acá tenemos el anillo crural o femoral, que estaba limitado hacia adelante por el arco crural o ligamento inguinal, hacia atrás por el ligamento de Cooper, hacia adentro por el ligamento de Gimbernat y hacia afuera por la cintilla iliopectínea.
y de esa manera se delimita el anillo crural o femoral. El contenido de ese anillo crural o femoral está dado por la arteria femoral, la vena femoral y el ganglio de Cloquet, y por la presencia de la cintilla iliopectinia, que separan hacia afuera al psoas ilíaco y al nervio crural, hace que no se forme un paquete vasculonervioso a nivel del anillo crural, por la separación de la cintilla iliopectinia del nervio con la arteria y la vena. Hacia afuera tenemos al nervio femorocutáneo. Acá tenemos otro esquema de lo que es el anillo crural o femoral, donde tenemos el cordón espermático que sale del conducto inguinal, que pasa por encima del arco crural o ligamento inguinal. Ahí tenemos la cintilla iliopectinia, el ligamento de Gimbernat y el músculo pectíneo que van a delimitar el contenido de este anillo crural, que son la arteria femoral, la vena femoral y el ganglio de Cloquet. Hacia afuera de la cintilla iliopectinia tenemos al músculo psoas ilíaco y al nervio crural, y más hacia afuera al nervio femorocutáneo. Estudiemos ahora al conducto inguinal, que es el espacio ocupado por el cordón espermático en el hombre y por el ligamento redondo en la mujer, en su trayecto por la pared abdominal. Es un conducto que va a traspasar todo el ancho de la pared abdominal. Tiene una dirección oblicua de adelante a atrás, de adentro a afuera y de abajo hacia arriba, y mide 4,5 centímetros en el hombre y 0,1 a 1 centímetro más largo en la mujer. Bien, este conducto inguinal se le considera una forma prismática cuadrangular con 4 paredes y 2 orificios, en donde tenemos una pared anterior formada por la aponeurosis de inserción anterior del músculo oblicuo mayor o externo del abdomen, una pared superior formada por el tendón conjunto, que era la unión del oblicuo menor o interno del abdomen y el transverso del abdomen, una pared inferior formada por el arco crural o ligamento inguinal, y una pared posterior formada por la fascia transversalis. Aquí tenemos el esquema de las paredes del conducto inguinal, en donde tenía una dirección oblicua, de adelante a atrás, de adentro a afuera y de abajo hacia arriba. Tiene una pared anterior, formada por la aponeurosis de inserción anterior del músculo oblicuo mayor o externo del abdomen, una pared superior, formada por el tendón conjunto, que era la unión del oblicuo menor o interno del abdomen y el transverso del abdomen, una pared inferior, formada por el arco crural o ligamento inguinal, y una pared posterior por la fascia transversalis. Los orificios, teníamos un orificio inguinal profundo, también llamado peritoneal, lateral o externo, y un orificio inguinal superficial, también llamado cutáneo, medial o interno. Y en esta imagen podemos observar al conducto inguinal, y para lo cual necesitamos abrir esa aponeurosis de inserción anterior del músculo oblicuo mayor o externo del abdomen y que formaba la pared anterior del abdomen. Y al abrir esa pared anterior podemos observar las demás paredes, en donde la pared inferior estaba formada por el arco crural o ligamento inguinal, la pared superior era el tendón conjunto formado por el oblicuo menor o interno del abdomen y el transverso del abdomen, y la pared posterior era la fascia transversalis. Y en el interior de ese conducto inguinal, en el hombre, como es en este caso, se encontraba ocupado por el cordón espermático. Y el ligamento redondo es en la mujer. Veamos, la pared posterior del conducto inguinal la tenemos que dividir para su estudio en 3 tercios. Y vamos a tener un tercio externo, un tercio interno y un tercio medio. Veamos qué característica tiene cada tercio. Veamos este esquema de la pared posterior del conducto inguinal, en donde por dentro pasa el cordón espermático. Y tenemos 3 tercios, un tercio externo,
que tiene como refuerzo al ligamento de Hesselbach y a la arteria epigástrica, un tercio interno que tiene como refuerzo al tendón conjunto, al ligamento de Henle y al ligamento de Coles o pilar posterior del oblicuo mayor del abdomen, que refuerzan ese tercio interno de la pared posterior del conducto inguinal. Mientras que el tercio medio se denomina triángulo de Hesselbach y que no tiene ningún refuerzo, solamente está cubierto por la fascia transversalis y es un punto débil de ese conducto inguinal por el cual se producen las hernias inguinales directas. Aquí vemos la vista posterior de la pared del abdomen, es decir, como si estuviéramos viendo dentro del abdomen, y aquí vamos a representar el tercio medio de ese conducto inguinal, que es el triángulo de Hesselbach, en donde solo está cubierto por la fascia transversalis y que está delimitado hacia arriba por el tendón conjunto, hacia abajo por el ligamento inguinal y hacia afuera por la arteria epigástrica y el ligamento de Hesselbach, que son los elementos que refuerzan al tercio externo de la pared posterior del conducto inguinal. Y veamos entonces todas estas estructuras que se ven en la pared posterior del abdomen. Y teníamos el arcada de Douglas, que de ahí se desprendían los ligamentos de Hesselbach, el ligamento de Henle, la cara posterior del recto anterior mayor del abdomen, que solo estaba cubierta en el cuarto inferior por la fascia transversalis. Vamos a tener el ligamento inguinal o arco crural. Vamos a ver el anillo femoral, donde se producen las hernias crurales. Vamos a tener el ligamento de Gimbernat, al ligamento de Cooper. Vamos a ver a la arteria femoral, a la vena femoral, al orificio inguinal profundo, al conducto deferente y a los vasos epigástricos. Estudiemos ahora los orificios o anillos inguinales. Habíamos visto que el conducto inguinal tenía 4 paredes, una anterior, una posterior, una superior e inferior y 2 anillos. Ahora vamos a estudiar los anillos. Uno era superficial, cutáneo, medial o interno, y otro era profundo, peritoneal, lateral o externo. El anillo superficial está constituido por los 3 pilares de la aponeurosis del oblicuo mayor del abdomen, donde el pilar externo e interno corresponden al oblicuo mayor del mismo lado, mientras que el pilar posterior, o ligamento de Coles, es del oblicuo mayor del lado opuesto. Por encima del orificio superficial y uniendo a los pilares externo e interno, se encuentran las fibras arciformes. Y veamos cómo estaba representado en un esquema. Ahí tenemos el pilar externo del oblicuo mayor del mismo lado, el pilar interno y el pilar posterior o ligamento de Coles que viene del oblicuo mayor del lado opuesto. Esas 3 estructuras van a delimitar al orificio inguinal superficial y uniendo a los pilares externo e interno se encontraban las fibras arciformes que unían estos 2 pilares, uniéndolos. Por su parte, el orificio profundo está constituido y reforzado en la parte interna por el ligamento de Hesselbach y por la arteria epigástrica. Veamos por último las fositas inguinales. Si observamos la pared posterior del conducto inguinal, desde el interior de la cavidad abdominal, vemos que el peritoneo que reviste a las mismas se encuentra levantado por 3 estructuras situadas debajo del mismo y que de adentro hacia afuera son el uraco, que es un resto embriológico del conducto alantoideo, la arteria umbilical y la arteria epigástrica. Estas estructuras delimitan 3 fositas inguinales que son una fosita interna que va entre el uraco y la arteria umbilical, una fosita media entre la arteria umbilical y la epigástrica y una fosita externa que es por fuera de la arteria epigástrica y que se corresponde, digamos, con el anillo inguinal profundo. Veamos en un esquema cómo representamos todo esto que hemos dicho anteriormente.
Y acá tenemos esas fositas inguinales, donde si vemos la pared posterior del conducto inguinal, desde el interior del abdomen, teniendo en cuenta el orificio profundo del conducto inguinal, en el medio tenemos la vejiga y el conducto deferente. De la vejiga parte hacia arriba lo que es el uraco, hacia afuera vamos a tener la arteria umbilical, y entre el uraco y la arteria umbilical se formaba la fosita interna. Entre la arteria umbilical y los vasos epigástricos teníamos la fosita media, y por fuera de los vasos epigástricos teníamos la fosita externa, que se correspondía con el orificio profundo del conducto inguinal. Muy bien, alumnos, de esta manera hemos concluido con la región anterolateral del abdomen. Muchas gracias por su atención.